La mente humana, ese vasto y enigmático territorio, sigue siendo uno de los mayores misterios para la ciencia y la filosofía. A pesar de los avances en neurociencia, psicología y psiquiatría, aún desconocemos la totalidad de sus procesos más profundos. Dentro de este vasto universo, las enfermedades mentales emergen como uno de los aspectos más desconcertantes y complejos de la psicología humana. No se trata solo de diagnósticos clínicos, sino de una amplia gama de experiencias que afectan la percepción que una persona tiene de sí misma y del mundo que la rodea. Bienvenido al iceberg de las enfermedades mentales. En este recorrido, exploraremos las profundidades de la mente humana y sus trastornos, desde los más comunes y conocidos hasta los más complejos, menos visibles y difíciles de entender. Nivel 1. Trastornos mentales muy comunes y visibles. Ansiedad. Es un trastorno caracterizado por una preocupación excesiva y persistente sobre una variedad de aspectos de la vida cotidiana. Las personas que padecen este trastorno tienden a anticipar el peor de los escenarios, incluso en situaciones que no presentan amenazas reales o inmediatas. Esta ansiedad constante puede ser abrumadora y afecta significativamente la calidad de vida de quienes la sufren. La depresión mayor. La depresión mayor, también conocida como trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo clínico, es una enfermedad mental grave que afecta no solo el estado de ánimo, sino también el funcionamiento diario de una persona. Se caracteriza por sentimientos intensos y persistentes de tristeza, desesperanza y pérdida de interés por las actividades que antes eran placenteras o significativas. Este trastorno puede interferir con el trabajo, las relaciones interpersonales y la capacidad de una persona para llevar una vida normal. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes e intrusivos que generan angustia, y compulsiones, comportamientos o actos mentales repetitivos, que se realizan con el fin de reducir la ansiedad o prevenir algún evento temido. Síntomas: miedo a la contaminación, preocupación excesiva por los gérmenes o la suciedad. Miedo a hacerle daño a alguien, pensamientos intrusivos sobre causar daño a otras personas, aunque la persona no quiera hacerlo. Lavado excesivo, lavarse las manos repetidamente para evitar la contaminación. Comprobación constante, verificar una y otra vez si la puerta está cerrada o si los electrodomésticos están apagados. Contar o realizar acciones en una secuencia específica, repetir ciertas acciones, como contar en voz baja o mover objetos en una secuencia específica para aliviar la ansiedad. Rituales mentales, realizar pensamientos o repeticiones mentales en un intento de evitar que ocurra algo malo. Las causas exactas del TOC no están completamente claras, pero se cree que una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales puede contribuir a su aparición. Las fobias. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso, irracional y persistente hacia un objeto, situación o actividad específica. Este miedo es desproporcionado en relación con la amenaza real que representa el objeto o situación temida, y a menudo lleva a la persona a evitarlo a toda costa. Las fobias pueden afectar la calidad de vida de quienes las padecen, limitando sus actividades y provocando un sufrimiento significativo. Síntomas de las fobias. Los síntomas de las fobias pueden variar según la persona y el tipo de fobia que padezca, pero algunos síntomas comunes incluyen: ansiedad intensa, sensación de pánico, angustia o terror al enfrentarse al objeto o situación temida. Palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco. Dificultad para respirar, sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Mareos o aturdimiento, sensación de desmayo o de perder el control. Sudoración excesiva, producción excesiva de sudor al estar expuesto al objeto o situación fóbica. Náuseas o malestar estomacal, sensación de malestar en el estómago, como si se fuera a vomitar. Evitación, intentar evitar o escapar de la situación o lugar que provoca la fobia.
Estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, TEP, es una afección mental que puede desarrollarse después de experimentar o ser testigo de un evento traumático. Este trastorno se caracteriza por una serie de síntomas que afectan el bienestar emocional, mental y físico de la persona. Las personas con TEP pueden revivir el evento traumático a través de recuerdos intrusivos, pesadillas o flashbacks, lo que puede generar una ansiedad y angustia abrumadora. Los síntomas del TEP pueden variar de una persona a otra, pero suelen agruparse en las siguientes categorías. Reviviendo el trauma. Flashbacks. La persona puede experimentar recuerdos intensos y vívidos del evento traumático, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Pesadillas, sueños recurrentes relacionados con el trauma, a menudo angustiosos y aterradores. Recuerdos intrusivos, pensamientos no deseados y angustiosos sobre el evento traumático que pueden ocurrir en cualquier momento del día. Nivel 2. Trastornos comunes, pero menos visibles. Trastorno bipolar. Es un trastorno mental caracterizado por cambios extremos en el estado de ánimo, que van desde periodos de manía o hipomanía, estado de ánimo elevado o irritable, hasta episodios de depresión profunda. Estos cambios de humor pueden ser graves, afectando la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades cotidianas, mantener relaciones y realizar su trabajo de manera efectiva. El trastorno bipolar se presenta en diferentes tipos, dependiendo de la gravedad y duración de los episodios. La esquizofrenia. Síntomas de la esquizofrenia. Síntomas positivos. Alucinaciones, percepciones falsas, como escuchar voces, auditivas, ver cosas, visuales, o sentir sensaciones inexistentes, olfativas / táctiles. Delirios, creencias falsas y persistentes, como paranoias, creer que alguien intenta hacerle daño. De grandeza, creer tener poderes o habilidades especiales. De control, creer que otros controlan los pensamientos o emociones. Pensamiento desorganizado, dificultad para organizar pensamientos, resultando en un habla incoherente o difícil de seguir. Comportamiento motor desorganizado, conductas extrañas o catatónicas, como quedarse inmóvil o hacer movimientos repetitivos. Síntomas negativos. Aplanamiento afectivo, falta de expresión emocional y tono de voz monótono. Anedonia, incapacidad para disfrutar actividades que antes eran placenteras. Apatía, falta de motivación para tareas cotidianas, como el cuidado personal. Dificultades en relaciones sociales, aislamiento y distanciamiento de amigos y familiares. Disminución de la capacidad para realizar actividades, problemas para cumplir responsabilidades diarias. Trastorno de la personalidad antisocial. Es un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón generalizado de desprecio y violación de los derechos de los demás. Las personas con este trastorno suelen mostrar comportamientos irresponsables, impulsivos y manipuladores, sin remordimientos por sus acciones. Este trastorno es más común en hombres y puede diagnosticarse generalmente en la adolescencia o a principios de la adultez. Trastorno de la personalidad evitativa. El trastorno de la personalidad evitativa, TPE, es un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de insuficiencia y una hipersensibilidad a las críticas. Las personas con este trastorno tienden a evitar situaciones sociales o profesionales por miedo al rechazo o a la humillación y tienen una visión negativa de sí mismas. Nivel 3. Trastornos más complejos y menos conocidos. Trastorno de la identidad disociativa. Es una afección mental compleja caracterizada por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos que alternan el control del comportamiento de la persona. Cada identidad puede tener su propio patrón de percepción, pensamiento y comportamiento, lo que puede llevar a cambios notables en la conducta y la memoria. El TID suele desarrollarse como una respuesta a traumas severos durante la infancia, como abuso físico, emocional o sexual.
La disociación actúa como un mecanismo de defensa que permite a la persona separar las experiencias traumáticas de su conciencia habitual. Tratamiento. El tratamiento del TID generalmente incluye psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, con el objetivo de integrar las identidades disociadas y abordar los traumas subyacentes. En algunos casos, se pueden utilizar medicamentos para tratar síntomas asociados, como depresión o ansiedad. Trastornos psicóticos. Son un grupo de afecciones mentales graves en las cuales la persona pierde el contacto con la realidad, lo que afecta su capacidad para pensar, sentir y comportarse de manera coherente. Estos trastornos son caracterizados principalmente por alucinaciones, delirios y un pensamiento desorganizado. Las personas con trastornos psicóticos pueden experimentar dificultades significativas para distinguir lo real de lo irreal, lo que puede interferir con su vida diaria. Síntomas principales de los trastornos psicóticos. Delirios son creencias falsas y persistentes que no se basan en la realidad. Pueden incluir delirios paranoides, creencia de que otras personas están conspirando o tratando de hacerle daño. Delirios de grandeza, creencia de que se tiene poder, habilidades especiales o una importancia excepcional. Delirios de control, creencia de que los pensamientos, sentimientos o acciones están siendo controlados por fuerzas externas. Alucinaciones son percepciones sensoriales sin estímulos externos. Las más comunes son alucinaciones auditivas, escuchar voces que no están presentes. Alucinaciones visuales, ver cosas que no existen. Cabe aclarar que trastornos psicóticos no es esquizofrenia. Trastorno de la personalidad dependiente. Es un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón generalizado de dependencia excesiva en los demás para tomar decisiones, realizar actividades cotidianas y sentirse seguro en las relaciones interpersonales. Las personas con este trastorno suelen tener una gran necesidad de que otros asuman responsabilidades por ellas y temen estar solas o ser rechazadas. Características principales del trastorno de la personalidad dependiente. Dificultad para tomar decisiones, miedo a la separación, sumisión y falta de independencia. Baja autoestima. Dificultad para iniciar o tomar la iniciativa. Trastorno neurocognitivo mayor. Es un diagnóstico médico que describe un grupo de condiciones en las que las funciones cognitivas, como la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad de tomar decisiones, se deterioran significativamente. Este trastorno afecta la vida diaria de una persona y puede interferir gravemente en su capacidad para realizar tareas cotidianas. El trastorno neurocognitivo mayor puede ser causado por una variedad de condiciones médicas y factores. Algunas de las causas más comunes incluyen: enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente del trastorno neurocognitivo mayor. Se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas debido a la acumulación de placas de proteína en el cerebro. Accidentes cerebrovasculares, los derrames cerebrales o los episodios isquémicos transitorios pueden dañar áreas del cerebro que son esenciales para la cognición. Demencia vascular es el deterioro cognitivo causado por problemas de circulación en el cerebro, generalmente relacionados con accidentes cerebrovasculares. Nivel 4. Trastornos menos comunes o más difíciles de diagnosticar. Mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la incapacidad de hablar en situaciones específicas, a pesar de que la persona puede hablar normalmente en otros entornos. Este trastorno afecta principalmente a los niños, aunque también puede persistir en la adolescencia o la adultez si no se trata adecuadamente. Trastorno de la personalidad esquizoide. Es un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón generalizado de desapego de las relaciones sociales y una restricción en la expresión emocional. Las personas con este trastorno tienden a ser solitarias, muestran poco interés en las interacciones sociales y tienen una vida emocional limitada.
A diferencia de otros trastornos de la personalidad, el trastorno esquizoide no está relacionado con la desconfianza o el miedo hacia los demás, sino con una preferencia por la soledad y el aislamiento. Trastorno facticio. El trastorno facticio es un trastorno mental en el cual una persona falsifica, exagera o induce síntomas físicos o psicológicos de enfermedad en sí misma, con el fin de asumir el rol de enfermo y recibir atención médica o cuidados. Es importante destacar que las personas que padecen este trastorno no lo hacen por obtener beneficios externos, como dinero o evitar responsabilidades, sino que el impulso viene de un deseo interno de ser tratadas como si estuvieran enfermas, lo que les permite obtener atención, compasión o cuidados médicos. El trastorno facticio puede clasificarse en dos tipos principales. Trastorno facticio impuesto a uno mismo. La persona finge o induce síntomas en su propio cuerpo para aparentar estar enferma o debilitada. Trastorno facticio impuesto a otra persona, también conocido como síndrome de Munchausen por poder. En este caso, la persona provoca síntomas en otra persona, generalmente un niño, para hacerla parecer enferma y ganar atención como el cuidador. Nivel 5. Trastornos raros, menos entendidos o subdiagnosticados. Trastorno del sueño relacionado. Es un término general que puede referirse a diversos trastornos del sueño que están vinculados o relacionados con otras condiciones médicas o psicológicas. Es decir, se refiere a los problemas de sueño que surgen como consecuencia de alguna otra enfermedad o condición, como un trastorno psiquiátrico, un trastorno médico o incluso ciertos factores ambientales. Estos trastornos pueden afectar la calidad del sueño, su duración o la forma en que una persona experimenta el proceso de dormir. Algunos ejemplos de trastornos del sueño relacionados incluyen trastornos del sueño secundarios a enfermedades médicas, como la apnea del sueño relacionada con la obesidad, o el insomnio como consecuencia de dolor crónico o enfermedades como la artritis. Trastornos del sueño relacionados con trastornos psiquiátricos, como el insomnio o hipersomnia en personas con ansiedad, depresión, trastorno bipolar o estrés postraumático, TED. Trastornos del sueño vinculados con el uso de sustancias, como la cafeína, medicamentos o el alcohol, que pueden interferir con el sueño. Trastorno de la personalidad paranoide. Es un trastorno de la personalidad que se caracteriza principalmente por una desconfianza generalizada hacia los demás, con la creencia de que las personas tienen intenciones maliciosas o están tratando de hacerle daño, incluso sin evidencia clara de ello. Las personas que padecen este trastorno suelen ser muy desconfiadas y pueden interpretar los actos de los demás como hostiles o amenazantes, aunque no haya motivos reales para ello. Trastorno de la personalidad hipersexual. También conocido como hipersexualidad o trastorno del deseo sexual hiperactivo. Aunque la hipersexualidad en sí no siempre se considera un trastorno, cuando se vuelve persistente y disruptiva, puede ser clasificada como tal. Este trastorno se caracteriza por una necesidad constante e incontrolable de tener relaciones sexuales o pensamientos sexuales, lo cual interfiere con la vida diaria de la persona, afectando sus relaciones personales, laborales y su bienestar emocional. Trastorno de la personalidad Cotard. También conocido como síndrome de Cotard o síndrome del muerto viviente. Este es un trastorno psicológico muy inusual que se caracteriza por la creencia delirante de que uno está muerto, que no tiene órganos o que su cuerpo está en descomposición. Es una forma extrema de delirio nihilista, donde la persona niega su propia existencia o siente que su cuerpo no funciona de manera normal. Síndrome de Capgras. Este trastorno se caracteriza por la creencia delirante de que una persona cercana, como un familiar, pareja o amigo, ha sido reemplazada por un impostor o un doble. Las personas que padecen este síndrome están convencidas de que alguien a quien conocen muy bien, o incluso ellos mismos, ha sido sustituido por una persona idéntica pero falsa. El individuo afectado cree que una persona importante en su vida, como un cónyuge, padre o amigo, ha sido sustituida por un impostor o doble.
A pesar de que la persona sigue luciendo igual y actuando de la misma manera, el paciente está convencido de que no es la misma persona. Y con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden suscribirse para más contenido y, como siempre, nos vemos en la próxima. Cuídense.